Bienvenidos, amantes de la oscuridad y lo desconocido. En cada uno de nosotros habita una sombra, un miedo que nos susurra en la noche. Hoy, vamos a darle voz a esos temores. Prepárense, porque en este video no hay una, sino 3 historias que les helarán la sangre. Historias que en apariencia son solo relatos, pero que en el fondo ocultan verdades más aterradoras. Baja las luces, acomódate y asegúrate de que no hay nadie detrás de ti. La pesadilla está a punto de comenzar. El reloj del terror. Hay algo que debes saber sobre el tiempo. Creemos que es una línea recta, que avanza sin detenerse. El pasado queda atrás, el presente es ahora y el futuro se acerca. Es una mentira en el tiempo. En realidad, es un círculo vicioso, un bucle infinito de momentos que se repiten, momentos que se retuercen. Y a veces, esos bucles atrapan cosas que no deberían existir, cosas que se alimentan de la repetición, y no hay nada que simbolice mejor el tiempo que un reloj. Un simple, inofensivo reloj de péndulo. O eso creíamos. La historia que vas a escuchar es la de la familia Miller, y su encuentro con un reloj que no solo medía el tiempo, sino que lo consumía. Todo comenzó con un regalo de bodas para Alex y Sarah Miller. Era un reloj de péndulo antiguo, imponente, de madera de caoba oscura, con detalles dorados intrincados y un cristal que reflejaba la luz de la chimenea. Se veía hermoso en su sala de estar, como una pieza de museo que aportaba un toque de elegancia y nostalgia. A Alex le fascinaba. Decía que le recordaba a la casa de su abuelo, que le daba una sensación de paz y calidez. Sarah lo veía más como una pieza decorativa, pero no le molestaban al principio. Lo colocaron en un rincón de la sala, cerca de la ventana que daba al jardín, y durante los primeros meses se convirtió en una parte más de su vida. El sonido del péndulo era un suave y constante tic-tac que marcaba el ritmo de sus días y noches. Todo era normal. El reloj funcionaba a la perfección, hasta que una noche ocurrió. Eran las 3:33 de la mañana. Alex se despertó de golpe. El silencio era total. El tic-tac había desaparecido. Se incorporó en la cama. Extrañado, miró la hora en su teléfono. A las 3:34, a la pantalla iluminaba el rostro de Sarah, que dormía plácidamente a su lado. Se levantó con cuidado sin hacer ruido y se dirigió a la sala. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor plateado. Se acercó al reloj ANSE. Había detenido. El péndulo estaba inmóvil, como si se hubiera quedado sin aliento. La aguja de las horas marcaba las 3 y la de los minutos, las 33. Alex frunció el ceño. El reloj era mecánico. Había que darle cuerda cada pocos días, pero la había dado apenas el día anterior. Era imposible que se hubiera detenido tan pronto. Pensó que quizás se había dañado. Tocó el cristal. Estaba frío, demasiado frío. A un escalofrío le recorrió la espalda. De pronto, un sonido metálico lo sobresaltó. Era el péndulo. Había comenzado a moverse de nuevo, pero sin el tic-tac, solo un suave vaivén silencioso. Miró las agujas y lentamente comenzaron a avanzar de nuevo. La aguja de los minutos se movió de la 33 a la 34, luego a la 35, todo volvió a la normalidad. Alex sacudió la cabeza, atribuyéndolo a un fallo técnico. Quizás la pila se estaba agotando. Volvió a la cama, confundido. La segunda noche sucedió de nuevo a la misma hora, 3:33 de la mañana. Se despertó por el silencio. Esta vez se levantó de inmediato y corrió a la sala. El reloj estaba detenido. Las agujas marcaban de nuevo las 3:33. Pero esta vez, algo era diferente. La luz de la luna iluminaba la esfera del reloj, y Alex juró ver algo moverse dentro del cristal, una sombra, un fugaz destello. Se acercó, pegando la cara al cristal, pero no vio nada, solo su propio reflejo distorsionado. De repente, las agujas temblaron, como si algo las estuviera empujando. Un sonido crujiente, como el de unos huesos rompiéndose, vino de la madera del reloj. La aguja de los minutos se movió 1 milímetro, luego otro, y luego otro. A las 3:34, el péndulo se puso en movimiento. El tic-tac había vuelto, pero el sonido era más fuerte, más resonante, como si estuviera cerca de su oído, demasiado cerca. Alex se alejó, sintiendo una opresión en el pecho. No era un fallo, algo estaba pasando. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada noche, el reloj se detenía a las 3:33 y cada noche ocurría algo más. El tercer día, Alex y Sarah
Estaban viendo una película en la sala, cuando la televisión parpadeó. La imagen se distorsionó por un momento, llenándose de estática. El sonido se convirtió en un zumbido agudo. Alex se levantó para apagarla, pero la imagen volvió a la normalidad. Miró la hora en el reloj de la pared, las 3:33. En ese momento, escucharon un sonido. Era un crujido suave, como el de la madera vieja. Provenía del reloj de péndulo. Alex se acercó. La puerta de cristal se abrió, lentamente, sin que nadie la tocara. El péndulo, que se había detenido, comenzó a moverse de nuevo, pero no de un lado a otro. Se movió en un círculo, como un péndulo de un reloj de juguete, y el sonido era un tic-tac tan rápido, tan frenético, que parecía que el corazón del reloj iba a explotar. Alex y Sarah se miraron, con los ojos muy abiertos. No había explicación. La puerta se cerró de golpe, con un sonido que resonó en la sala. El péndulo volvió a su movimiento normal, y el tic-tac se calmó. Sarah estaba pálida. Dijo que tenían que deshacerse de ese reloj, pero Alex se negó. Estaba fascinado, y asustado. Se había convertido en una obsesión. Quería saber qué estaba pasando. El cuarto día, el reloj no se detuvo a las 3:33 pero algo más lo hizo. La temperatura de la sala descendió drásticamente. El aire se volvió pesado, espeso. La respiración de Alex y Sarah se convirtió en vapor. El reloj de la pared, que funcionaba con pilas, se detuvo. Marcaba las 3:33. El televisor se encendió solo. La pantalla estaba en negro. Y luego, una imagen apareció, una imagen borrosa y distorsionada. Parecía la cara de alguien, la cara de un anciano, con los ojos muy abiertos, como si estuviera gritando. La imagen parpadeó y desapareció. La luz de la lámpara de la sala comenzó a parpadear, y luego, un sonido sordo, como el de un golpe en la madera, provenía de dentro del reloj de péndulo, como si alguien o algo estuviera intentando salir. Alex se acercó con un nudo en el estómago. Puso la oreja contra la puerta de madera. Podía escuchar el sonido. Toquen, toquen, toquen. Y luego, una voz. Un susurro, una voz agrietada y vieja. Abre, abre. Alex se apartó de un salto. Sarah lo miró, aterrorizada. Los dos sabían que no estaban solos, que el reloj no era solo un reloj, era una puerta a un lugar donde el tiempo no tenía sentido. El reloj se había convertido en el centro de su universo, una esfera de terror que marcaba no solo las horas, sino también los latidos de su miedo. Alex y Sarah dejaron de dormir. Pasaban las noches sentados en el sofá, abrazados, mirando fijamente la caja de caoba, esperando la misma hora, 3:33. Se habían dado cuenta de que el fenómeno no solo ocurría en el reloj de péndulo, sino que se extendía a todos los dispositivos que marcaban el tiempo en la casa. El despertador digital de la mesita de noche de Alex parpadeaba y se detenía a las 3:33. El microondas en la cocina mostraba la misma hora, sin importar lo que marcaran sus relojes biológicos o la luna. Era un bucle que se extendía, que los atrapaba. Alex, en su desesperación, comenzó a investigar. Buscó en internet sobre relojes de péndulo antiguos, poltergeists y fenómenos paranormales. Encontró historias de objetos malditos, de espíritus que se aferran a cosas y usan su energía para manifestarse. Pero nada, absolutamente nada, se parecía a lo que ellos estaban viviendo. No era solo un fantasma en la casa, era un fantasma en el tiempo. Una tarde, mientras Alex buscaba en viejos archivos de la biblioteca de la ciudad, encontró un artículo de un periódico de 1923. La foto mostraba una casa antigua, muy similar a la suya. El titular decía: la tragedia de la calle Oak Crest. Alex sintió un escalofrío. Su casa estaba en la calle Oak Crest. El artículo hablaba de un hombre llamado Jonathan Caldwell, un relojero solitario y excéntrico que había vivido en esa casa. Su especialidad era la creación de relojes de péndulo. Caldwell era conocido por su obsesión con el tiempo. Creía que podía atrapar momentos, que podía hacer que el pasado se repitiera, y un día desapareció sin dejar rastro. La policía lo buscó por todas partes, pero no encontraron ni rastro de él. Lo único que quedó en la casa fue su taller de relojería, lleno de relojes de péndulo sin terminar y herramientas oxidadas. Y un diario el diario de Caldwell. El artículo mencionaba que el diario nunca se publicó, pero que la policía encontró pasajes inquietantes en el pasajes que hablaban de una fatalidad de la hora
las 3:33. Alex le pidió al bibliotecario los archivos de la época. Después de una ardua búsqueda, encontró una copia del diario. Las páginas estaban amarillentas y frágiles. La letra de Caldwell era pequeña y caótica. Alex comenzó a leer. Al principio, eran solo divagaciones sobre el tiempo y la mecánica de los relojes. Pero luego, la letra se volvió más errática. El tiempo es una prisión, y yo soy el carcelero, pero no lo suficiente. He encontrado una manera de romper las barreras, de hacer que el pasado vuelva, de revivir el momento. El momento de la muerte en Alex se detuvo. Con un nudo en el estómago, siguió leyendo. Mi reloj es la llave, Anne, es el portal. He puesto una pieza de mi alma en él. Una pieza que detendrá el tiempo y que lo revivirá en el momento en que mi esposa me dejó. El momento en que ella se fue. A la siguiente página era la más inquietante. Había un dibujo detallado del reloj de péndulo que estaba en su sala. Y debajo, una inscripción, el poltergeist de la hora a las 3:33, mi prisión. Mi legado. Alex sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Regresó a casa. Serra lo esperaba. Pálida, le contó todo. Le mostró las páginas del diario. Serra leyó, con los ojos muy abiertos, los pasajes que Alex había leído, y se dio cuenta de algo. Alex, dijo, con la voz temblorosa. En el artículo del periódico, no menciona que la esposa de Caldwell lo haya dejado. Dice que murió en un accidente, a las 3:33 de la mañana. Y el reloj de la sala de Caldwell se detuvo justo en ese momento. Alex sintió que se le helaba la sangre. Jonathan Caldwell no estaba reviviendo el momento en que su esposa lo había dejado. Estaba reviviendo el momento en que ella había muerto. Y el reloj era el portal. Esa noche, a las 3:33, el reloj de péndulo se detuvo. Y algo más lo hizo. La temperatura de la sala descendió bruscamente. El aire se volvió pesado, espeso. La respiración de Alex y Serra se convirtió en vapor. El reloj de la pared, que funcionaba con pilas, se detuvo. Marcaba las 3:33. El televisor se encendió solo. La pantalla estaba en negro. Y luego, una imagen apareció. Una imagen borrosa y distorsionada. Parecía la cara de una mujer. La cara de una mujer con los ojos muy abiertos, como si estuviera gritando. La imagen parpadeó y desapareció. La luz de la lámpara de la sala comenzó a parpadear. Y luego, un sonido sordo, como el de un golpe en la madera, provenía de dentro del reloj de péndulo, como si alguien o algo estuviera intentando salir. Alex se acercó con un nudo en el estómago. Puso la oreja contra la puerta de madera. Podía escuchar el sonido. Toquen, toquen, toquen. Y luego, una voz, un susurro. Una voz agrietada y vieja. La fatalidad. La fatalidad, ella me dejó. Él la mató. Abren, abren. Y deja que la fatalidad te encuentre. Alex se apartó de un salto. Serra lo miró, aterrorizada. Los dos sabían que no estaban solos. Que el reloj no era solo un reloj, era una puerta a un lugar donde el tiempo no tenía sentido. Esa noche, el horror se intensificó. La voz del anciano Jonathan Caldwell ya no era un susurro, era un lamento, un grito ahogado que resonaba desde el interior del reloj. La casa se volvió un escenario de manifestaciones cada vez más violentas. Las puertas se abrían y cerraban solas con estruendo. Los cuadros se inclinaban en las paredes y las luces parpadeaban sin control. A las 3:33, el aire de la sala se volvió tan gélido que podían ver su aliento. El reloj de péndulo se detuvo, y las agujas, en lugar de marcar la misma hora, se movieron en círculos rápidamente, como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Y entonces, la imagen de la televisión se hizo más clara. Ya no era solo una cara borrosa, era la cara de una mujer joven y hermosa, con los ojos llenos de terror. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido, solo el zumbido de la estática. Y detrás de ella, en el reflejo de una ventana, se veía la figura de un hombre alto y delgado. Jonathan Caldwell tenía un martillo en la mano y una sonrisa espeluznante. Alex y Serra se levantaron del sofá. El miedo se había convertido en pánico. Se dieron cuenta de que no solo estaban viendo el pasado, sino que el pasado se estaba manifestando en su presente, que el poltergeist de Caldwell no solo quería revivir el momento de la muerte de su esposa, sino que también quería atrapar a alguien más. Alex miró el reloj. El péndulo estaba inmóvil. Se acercó con paso tembloroso y colocó la mano sobre la puerta de cristal. La madera estaba fría y gélida. Sintió un hormigueo en la palma,
una energía, como si estuviera tocando una cerca eléctrica. Se alejó de un salto. De pronto, un grito ahogado llenó la sala. Era Sarah. Estaba de pie frente a la ventana, con las manos sobre la boca, los ojos muy abiertos. Alex corrió hacia ella y miró por la ventana. En el jardín, un columpio viejo y oxidado se movía, de un lado a otro lentamente, pero no había viento. Y entonces, vieron a la mujer. No era una imagen en la televisión, era una figura fantasmal y translúcida. Estaba sentada en el columpio, balanceándose con la cabeza baja. Y en la ventana, en el reflejo, detrás de ella, la figura de Jonathan Caldwell. Alex sintió que se le helaba la sangre. Jonathan Caldwell no estaba reviviendo el momento de la muerte de su esposa, estaba reviviendo el momento en que él la había asesinado. Y el reloj era el portal. Un portal a su bucle de terror, un bucle que se extendía, que los atrapaba. El reloj de péndulo comenzó a sonar. El tic-tac era fuerte. Era un latido en el corazón del reloj. Y las agujas, que antes se movían en círculos, ahora se movían hacia atrás. Las manecillas del tiempo estaban retrocediendo, las 3:32, las 3:31, en las 3:30. El sonido del péndulo se hizo más rápido más frenético, y las luces de la casa comenzaron a parpadear, a encenderse y apagarse. Alex miró a Sarah. Los dos sabían que tenían que detenerlo. Tenían que romper el bucle. Pero, ¿cómo? Alex recordó el diario de Caldwell. Mi reloj es la llave, Anne. Es el portal. He puesto una pieza de mi alma en él. Una pieza que detendrá el tiempo y que lo revivirá. El momento en que mi esposa me dejó. El momento en que ella se fue. A la siguiente página. Era la más inquietante. Había un dibujo detallado del reloj de péndulo que estaba en su sala. Y debajo, una inscripción, el poltergeist de la hora, las 3:33. Mi prisión. Mi legado. Había una pista. En la parte posterior del reloj, Caldwell había dibujado un pequeño reloj de arena. El tiempo no se detiene, solo se invierte. La única forma de detenerlo era invertirlo. Alex supo lo que tenía que hacer. Corrió hacia el reloj de péndulo. Sarah lo siguió, gritando que no lo hicieran. Alex ignoró su voz. Abrió la puerta de cristal y metió la mano. Tocó el péndulo. Estaba vibrando. Era un zumbido. Un sonido agudo. Alex lo tomó con las dos manos y lo movió, en sentido contrario a las agujas del reloj. Un tic silencioso, luego otro. La temperatura de la sala comenzó a subir. Las luces se estabilizaron. La figura de la mujer en el jardín se desvaneció. El sonido del reloj se hizo más lento. Alex continuó moviendo el péndulo, en sentido contrario a las agujas del reloj. La estática de la televisión se convirtió en un susurro. La cara de la mujer se volvió borrosa. Luego, un último tic silencioso. El péndulo se detuvo, y con él, la televisión se apagó. La luz de la sala volvió a la normalidad. La temperatura se estabilizó. El reloj de la pared, que se había detenido, comenzó a funcionar de nuevo. Marcaba las 3:33. Alex y Sarah se miraron, sin aliento. Lo habían logrado. No habían roto el bucle. Alex soltó el péndulo, jadeando. Sus manos temblaban. Sarah corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. El miedo aún estaba en sus ojos, pero se mezclaba con el alivio. La sala, antes un escenario de terror, había vuelto a ser su hogar. El reloj de péndulo permaneció en silencio. Las agujas seguían marcando las 3:33, pero ya no había gritos. No había voces susurrantes. No había golpes en la madera. La casa se había liberado, o eso creían. Alex y Sarah se negaron a dejar el reloj en la sala. Con mucho esfuerzo, lo subieron al ático, lo envolvieron en una sábana vieja y lo colocaron en un rincón, lejos de la luz y de la vista. Querían olvidarlo, borrarlo de su memoria. Y por un tiempo, funcionó. Las noches volvieron a ser tranquilas. Dormían sin miedo. El tic-tac del reloj de péndulo ya no resonaba en sus sueños, pero el reloj estaba allí, en el ático, como una herida que no terminaba de sanar. Un par de semanas después, Alex se despertó de golpe. El silencio... el mismo silencio que lo había despertado la primera vez. La habitación estaba a oscuras, pero Alex podía sentirlo. El frío en el aire pesado. El tic-tac había regresado. Pero no era el tic-tac del reloj de péndulo. Era un tic-tac diferente. Era un tic-tac constante y rápido, como un metrónomo. Y venía de arriba del ático. Alex se levantó de la cama. El pánico se apoderaba de él. Sarah se despertó. ¿Qué pasa?, preguntó.
su voz llena de miedo. El reloj, susurró Alex está arriba. Se negaron a subir, solos. Llamaron a un amigo, un experto en lo paranormal, un hombre llamado Mark, que se había ofrecido a ayudarlos en el pasado. Mark llegó a la casa con su equipo, una cámara de visión nocturna, un medidor de energía electromagnética y un escepticismo que se desvaneció en el momento en que entró a la casa. La temperatura en la sala ya había bajado. El reloj de la pared se había detenido en las 3:33 am. El microondas en la cocina mostraba la misma hora. Era un bucle que se había reanudado. Subieron al ático. El tic-tac era fuerte. Era un latido. El corazón del reloj. Y venía del rincón. Mark encendió la cámara de visión nocturna. La luz verde iluminó el ático. Y lo que vieron los dejó sin aliento. El reloj de péndulo no estaba en el rincón. Estaba en el centro del ático. Y la sábana que lo cubría estaba en el suelo, como si alguien o algo la hubiera arrancado. Y en la madera del reloj había una nueva inscripción, tallada con un objeto afilado. Una palabra en mía. El tic-tac se hizo más rápido, y luego se detuvo en un silencio sepulcral. Y luego, un nuevo sonido. Un sonido chirriante, como de metal oxidado. La puerta del ático se cerró de golpe, y se escuchó el sonido de la cerradura desde afuera. Estaban atrapados. El tic-tac regresó, pero esta vez era más lento y más profundo, y como si cada tic fuera un latido que resonaba en sus oídos, y una voz que no venía del reloj, venía de las paredes de la oscuridad. La voz de Jonathan Caldwell: el tiempo es mío, y tú serás mío también. El miedo se había convertido en un espectro tangible. Alex, Sarah y Mark estaban atrapados en el ático, la única luz proveniente de la cámara de visión nocturna de Mark. El tic-tac resonaba en la oscuridad, un recordatorio constante de su encierro. El reloj de péndulo, en el centro del ático, parecía un altar a la locura de Caldwell. Su superficie de caoba brillaba en la luz verdosa de la cámara, y la inscripción tallada, mía, parecía cobrar vida. El medidor de energía electromagnética de Mark comenzó a sonar. El pitido era intermitente al principio, luego se convirtió en un zumbido agudo y constante. La aguja subió, superando los niveles normales. «¿Hay algo más aquí?», susurró Mark, su voz apenas audible. «No solo es el reloj, es la energía residual, el eco de un momento que se repite una y otra vez». De pronto, un nuevo sonido llenó el ático, el sonido de un martillo golpeando la madera. Tocan, tocan, toc, venía de dentro del reloj. La puerta de cristal del reloj se abrió lentamente, revelando el péndulo inmóvil, y la voz de Caldwell regresó, más fuerte, más clara. «Es la hora de la fatalidad. Ella me dejó, él la mató. Abre, y deja que la fatalidad te encuentre». Pero esta vez, la voz no era solo la de Caldwell, se superponía con otra voz, una voz de mujer, suave, triste, llena de desesperación. «No, por favor. Él no me dejó, él me mató». El sonido del martillo se hizo más rápido, más frenético. Las luces del medidor de Mark parpadearon, y entonces una imagen se proyectó en el aire, justo delante de ellos. Una imagen translúcida, como un holograma. La imagen de la mujer, la esposa de Caldwell. Estaba de rodillas, con las manos juntas, suplicando. Detrás de ella, la figura fantasmal de Jonathan Caldwell, con un martillo en la mano, con una sonrisa torcida. Alex y Sarah se abrazaron. Mark, con la cámara en la mano, no podía apartar la vista. El tic-tac se detuvo, y con él, la imagen de la mujer. De repente, la figura de Caldwell se giró, y su mirada vacía y fría se posó en ellos, y la sonrisa en su rostro se ensanchó. «El tiempo es una prisión, y yo soy el carcelero, pero no lo suficiente», susurró la voz. «He encontrado una manera de romper las barreras, de hacer que el pasado vuelva, de revivir el momento de la muerte». En el martillo en su mano desapareció, y fue reemplazado por un péndulo. El péndulo del reloj. Caldwell extendió su mano, ofreciéndoles el péndulo. «Mi reloj es la llave, es el portal. He puesto una pieza de mi alma en él, una pieza que detendrá el tiempo y que lo revivirá. El momento en que mi esposa se fue, o el momento en que ustedes se irán». Alex dio un paso atrás, tirando de Sarah. Mark, con el medidor en la mano, lo apuntó a la figura de Caldwell. El medidor comenzó a pitar, y luego, un zumbido.
el sonido de algo que se rompía. El péndulo en la mano de Caldwell se hizo añicos. La figura se distorsionó, parpadeó y desapareció. El tic-tac regresó, pero esta vez venía de las paredes, de las vigas del techo de todas partes, y la voz de Caldwell regresó. Ahora un grito de dolor y rabia. Me arrebataron mi prisión, me arrebataron mi legado. Ahora serán mi legado. ¿Serán? Mi prisión. Las luces del ático se encendieron y apagaron. Los objetos volaron por el aire. El reloj de péndulo se movió, chocando contra las paredes. Alex, Sarah y Mark se acurrucaron en un rincón, cubriéndose la cabeza. El caos era total. Y entonces, un sonido tic-tac en tic-tac, pero no era el reloj, era el medidor de Mark. Las agujas se movían rápidamente, y la pantalla, que solo mostraba números, ahora mostraba algo más. Las 3:33. El tic-tac del medidor de energía de Mark era la única constante en el caos. La aguja se movía frenéticamente, deteniéndose y reiniciándose en un bucle infinito, marcando una y otra vez la hora maldita a las 3:33. El reloj de péndulo, en el centro del ático, se había detenido por completo, su superficie de caoba ahora agrietada y oscura, como si el alma que lo habitaba lo hubiera abandonado para poseer algo más. Alex, Sarah y Mark estaban acurrucados en un rincón, cubriéndose la cabeza mientras los objetos volaban por el aire. Un cuadro se estrelló contra la pared opuesta. Un viejo baúl de madera se deslizó por el suelo, golpeando una pila de libros. Era como si el ático mismo estuviera vivo, y cada uno de los objetos que contenía se hubiera convertido en una extensión de la ira de Caldwell. De repente, los objetos dejaron de volar. El caos se detuvo, y un silencio sepulcral llenó el ático, un silencio más aterrador que cualquier ruido. Alex levantó la cabeza. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Miró a Sarah y a Mark, sus rostros iluminados por la luz verdosa de la cámara de visión nocturna. Y entonces lo vieron. Alguien estaba de pie frente al reloj de péndulo. Una figura no era Caldwell, era una mujer, la esposa de Caldwell. Estaba de espaldas a ellos, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre su espalda. Llevaba un vestido blanco, manchado con tierra y oscuridad, como si hubiera sido desenterrada de la tumba. Alex sintió un escalofrío. La mujer no era un fantasma, era real. Estaba allí. La mujer se dio la vuelta lentamente, y su rostro era el mismo que habían visto en la televisión. Sus ojos estaban hundidos y vacíos. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y sus manos estaban levantadas, como si estuviera suplicando, o como si estuviera intentando romper las barreras. Él no me dejó, susurró la voz de la mujer. Él no me dejó, él me mató a las 3:33, a cada noche. Me mata de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. El bucle se repite. Y no puedo salir. Alex sintió una oleada de compasión. Esta mujer no era el poltergeist, ella era la víctima. Caldwell había usado su reloj, no para revivir el pasado, sino para atraparla en él, para torturarla una y otra vez, reviviendo el momento de su muerte. Y ahora, con su reloj destruido, Caldwell había perdido su ancla, y su prisionera, la mujer, estaba libre, pero su alma estaba rota. Su mente estaba destrozada, y su dolor se había manifestado en el ático. La mujer se acercó a Alex. En su rostro estaba lleno de dolor. Detén el tiempo, por favor, detén el tiempo. Deja que me vaya, que me libere de este bucle, y deja que tú y tu amada se vayan, que el tiempo avance y no se detenga. Alex miró a Sarah, que lo miraba con ojos llenos de miedo. No podía detener el tiempo, a nadie podía, pero podía darle una forma de escapar. Tenía que romper el bucle por ella, y sabía cómo hacerlo. Recordó la pista de Caldwell en el diario: en el tiempo no se detiene, solo se invierte. Alex corrió hacia el reloj de péndulo, puso la mano sobre la superficie agrietada de la caja de caoba, y con todas sus fuerzas la empujó. La caja de caoba se agrietó y se rompió. Alex buscó el mecanismo interno. Encontró un engranaje que Caldwell había tallado, que se parecía a un reloj de arena. Alex lo agarró y lo giró hacia atrás, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Un clic silencioso, luego otro, y luego otro. En el tic-tac del medidor de Mark se detuvo. La luz de la cámara de visión nocturna se apagó. La oscuridad regresó, y la voz de la mujer se desvaneció. Gracias, Anne. Gracias. El sonido de una puerta
y el sonido de unos pasos. La mujer se había ido a la luz. Regresó. Alex, Sarah y Mark estaban solos. El ático estaba en silencio. La caja de caoba del reloj de péndulo estaba rota. El engranaje de Caldwell se había hecho añicos. El bucle se había roto. Y el tiempo, finalmente, había avanzado. El silencio en el ático era ensordecedor. La luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana iluminaba el polvo en el aire, partículas que bailaban en un espacio donde antes la ira y el dolor habían reinado. El reloj de péndulo, o lo que quedaba de él, yacía en el suelo, su caja de caoba destrozada y sus engranajes esparcidos como huesos. La amenaza se había desvanecido. El bucle se había roto. Alex, Sarah y Mark se miraron, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de una mezcla de shock y alivio. Se levantaron, sus cuerpos rígidos por el miedo. No había palabras, tan solo el sonido de sus propias respiraciones agitadas. Mark, el escéptico convertido, guardó su equipo. Sus manos temblaban. Nunca he visto algo así, susurró. No era solo un poltergeist. Era algo que se alimentaba del tiempo, de la repetición. Bajaron las escaleras en silencio. La sala de estar estaba en calma. Las luces estaban encendidas. El reloj de la pared funcionaba. La temperatura era normal. Era como si el terror de las últimas semanas nunca hubiera existido. Pero las imágenes, los gritos, los golpes, se habían grabado en sus mentes para siempre. Decidieron que no podían quedarse en esa casa. No después de lo que habían vivido. La casa, para ellos, se había convertido en un recuerdo viviente del terror. A la mañana siguiente, empacaron sus cosas. Vendieron la casa por un precio irrisorio, sin mencionar, por supuesto, la historia del reloj. El nuevo dueño, un joven arquitecto, vio el potencial de la casa. Alex le advirtió que no comprara nada que tuviera que ver con el tiempo. El joven arquitecto solo se rió. Alex y Sarah se mudaron a un pequeño apartamento en la ciudad, sin un jardín, sin un ático y, lo más importante, sin un reloj de péndulo. Por las noches, Sarah se despertaba gritando, con pesadillas sobre un anciano, con un martillo y un reloj de arena que se rompía. Alex, por su parte, se despertaba siempre a la misma hora, a las 3:33, miraba su teléfono, solo para ver que la hora, en realidad, era las 3:33, y sentía un escalofrío. El bucle se había roto, pero la hora se había quedado con ellos. Una noche, Alex no pudo dormir. Se levantó y fue a la cocina a beber un vaso de agua. La luz de la luna entraba por la ventana. En la mesa, el microondas brillaba. La pantalla digital mostraba la hora a las 3:32. Alex se sintió aliviado. Era solo su imaginación. El bucle ya no existía. Pero luego, la pantalla parpadeó, la luz se apagó, y cuando se encendió, la pantalla mostraba la hora a las 3:33. El corazón de Alex se detuvo. Miró a su alrededor. El sonido, el tic-tac, era suave, apenas perceptible. Venía del reloj de la pared en la sala. El reloj de la pared, un simple reloj de pilas. Y el tic-tac no se detenía. Un tic-tac constante, como un metrónomo. Alex caminó lentamente hacia la sala, se acercó al reloj. Puso la mano sobre el cristal. El cristal estaba frío, gélido. Y en la pantalla del reloj, las manecillas se movían, pero no avanzaban. Se movían en círculos rápidamente. Y luego se detuvieron. Y las manecillas formaban un número en particular, en las 3:33. Y en el cristal, una inscripción. Una nueva inscripción, grabada con un objeto afilado. Una palabra mía. El sonido del tic-tac se hizo más fuerte. El sonido de un martillo golpeando la madera, y una voz que no venía del reloj, venía de la oscuridad de la habitación. El tiempo es mío, y tú serás mío también. Alex se volteó, su corazón golpeando su pecho. Una figura, no era Caldwell, era una figura oscura en una sombra, y en su mano, un péndulo. El péndulo del reloj. Pero este péndulo no estaba hecho de metal. Estaba hecho de carne que se retorcía. La sombra extendió su mano, ofreciéndole el péndulo. Mi reloj es la llave, es el portal, y mi legado nunca se detendrá. Solo se moverá hacia la siguiente víctima, o las siguientes víctimas, la fatalidad. La fatalidad se quedó con el tiempo, y ahora, el tiempo te está buscando a ti. El terror había vuelto, pero esta vez era más personal. No era solo el reloj, era el tiempo mismo. La sombra se movió,
y Alex dio un paso atrás. Su cuerpo temblaba. Sarah, al escuchar su exclamación, se levantó de la cama y se asustó. Vio a Alex de pie en la sala, mirando a la oscuridad. «Alex, ¿qué pasa?», susurró. Alex no respondió. Su mirada estaba fija en la sombra, en la mano que sostenía el péndulo de carne. El péndulo latía, un pulso constante, un tic-tac sordo que resonaba en el silencio de la noche. La sombra se hizo más grande, más definida, y Alex vio lo que era. No era un fantasma, no era un demonio, era el tiempo, una figura hecha de oscuridad, con grietas que revelaban la luz de las estrellas. En el lugar de los ojos, 2 pequeños relojes, y en el lugar de la boca, una sonrisa de manecillas de reloj, una sonrisa retorcida y cruel. «Yo soy el tiempo», susurró la voz, «y la fatalidad. La fatalidad es mi regalo». La sombra extendió la mano hacia Alexen. El péndulo latía, un tic-tac, más rápido, más frenético. Alex sintió una opresión en el pecho, como si el tiempo se estuviera acabando, como si estuviera siendo exprimido de su cuerpo. Sarah encendió la luz de la sala. La sombra parpadeó y se desvaneció. El tic-tac se detuvo. El microondas en la cocina, que había estado mostrando la hora maldita, volvió a la normalidad. El reloj de la pared, que había estado moviendo las manecillas en círculos, se detuvo. Pero la inscripción en el cristal, «Mía», seguía allí. Alex se desplomó en el sofá, su respiración agitada. Sarah corrió hacia él y lo abrazó. «¿Qué viste?», preguntó, con la voz temblorosa. Alex no pudo responder. Las palabras se le atoraban en la garganta. Vio el reloj de la pared. La inscripción «A Mía» se había grabado en el cristal, como si Caldwell hubiera usado su alma para grabarla. Y ahora, el tiempo lo estaba usando para grabar a Alex. A las semanas siguientes fueron un infierno. La sombra regresaba cada noche a la misma hora. Las 3:33, la voz de Caldwell regresaba, no solo de las paredes, sino de la televisión, de la radio, del teléfono de Alex en él. «Tiempo es mío, y tú serás mío también». Alex y Sarah se negaron a dormir. Pasaban las noches sentados en la sala, abrazados, mirando fijamente el reloj de la pared, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Y en cierto modo lo había hecho. No podían vivir, no podían trabajar, no podían comer, tan solo podían esperar. Esperar a las 3:33, en una noche. A las 3:33, el reloj de la pared se detuvo. El sonido del tic-tac se detuvo. El aire se volvió frío y la sombra regresó. Esta vez, trajo consigo a sus víctimas, figuras translúcidas con los ojos vacíos. Eran los antiguos dueños del reloj de péndulo, las víctimas del bucle de Caldwell, y entre ellos una figura, la figura de la mujer, la esposa de Caldwell. Su rostro, antes lleno de dolor, ahora estaba vacío, como si se hubiera dado por vencida. «El bucle se repite», susurró la voz de la mujer, «y no podemos salir ahora. Ahora tú serás uno de nosotros. Tú serás parte de este bucle, por toda la eternidad». La fatalidad se quedó con el tiempo. «Y ahora, el tiempo te está buscando a ti». Alex miró a Sarah, que lo miraba con ojos llenos de miedo. No podía permitirlo, no podía dejar que ella fuera arrastrada a este infierno. Tenía que detenerlo, tenía que romper el bucle de una vez por todas, y sabía cómo. La respuesta no estaba en detener el reloj, estaba en detener el tiempo. Alex miró a su alrededor. La sombra del tiempo y las figuras translúcidas de sus víctimas los rodeaban. La voz de la mujer se repetía una y otra vez, como un eco eterno. Sarah se aferraba a su brazo, temblando. Alex sabía que no podían escapar, no podían huir de algo que existía fuera del espacio y el tiempo. El reloj de la pared se había detenido en las 3:33, el microondas en la cocina, el reloj digital del televisor, todos se habían detenido. El tiempo se había detenido para ellos, y para todos los que habían estado antes que ellos. Alex miró a la sombra. No puedes detener el tiempo», dijo. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban llenos de una nueva determinación. La sombra se rió en un sonido seco, como de metal oxidado. «El tiempo es una prisión, y yo soy el carcelero». Alex sacudió la cabeza. «No, el tiempo es una corriente, y una corriente no se puede detener. Pero se puede desviar». La sombra se detuvo, como si estuviera confundida. «Estás diciendo tonterías». La fatalidad se quedó con el tiempo, repitió Alex, recordando las palabras del diario de Caldwell. «Y ahora, el tiempo te está buscando a ti». La sombra se movió, inquietamente. «Pero tú no eres el tiempo. Eres una entidad que se alimenta del tiempo. Y si no hay tiempo,
¿No hay nada que te alimente? Alex soltó la mano de Sarah y corrió hacia la cocina. Sarah, asustada, gritó su nombre. Alex ignoró su voz. Tomó un encendedor. Regresó a la sala. La sombra del tiempo estaba allí, mirándolo. Las figuras de las víctimas estaban allí. La mujer de Caldwell. Todos lo miraban. Alex se paró frente al reloj de la pared y lo miró. La inscripción mía brillaba en la oscuridad. Alex levantó el encendedor. No puedes, susurró la voz de la sombra. Es solo un reloj. No puedes detener el tiempo quemando un reloj. No voy a quemar el reloj, respondió Alex Amboy. A quemar el tiempo. Encendió el encendedor y con la mano que tenía libre tomó una foto de la repisa de la chimenea. Una foto de él y Sarah el día de su boda. Una foto de un momento feliz. Un momento de tiempo que no estaba maldito. No, el tiempo no es una línea recta. Es un círculo en un bucle. Y un bucle se puede romper. Rompiendo un recuerdo que no está maldito. Un recuerdo que puede reemplazar al que se repite una y otra vez. El recuerdo de la muerte. Por el recuerdo de la vida. Alex sostuvo la foto frente a la sombra. La sombra retrocedió, como si la foto fuera una cruz. La luz del encendedor brillaba en la sombra. Gritó, un grito de ira y dolor. No, ese no es mi recuerdo. Esa no es mi fatalidad, es nuestro recuerdo, dijo Alex, con la voz firme. Y es nuestro tiempo, y no te lo daremos. Alex movió la foto hacia el reloj. La sombra gritó de nuevo. La luz del encendedor se hizo más fuerte. Las figuras de las víctimas de Caldwell se movieron, mirándolo. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de esperanza. El tic-tac del reloj de la pared se detuvo, y luego, un nuevo sonido. El sonido del papel quemándose. Alex acercó el encendedor a la foto. La sombra se retorció, como si estuviera siendo quemada. ¡No! ¡Me arrebataste mi prisión! ¡Me arrebataste mi legado! ¡No me quites esto! Este es nuestro tiempo, dijo Alex, su voz llena de ira. Y ahora se ha acabado. La foto se quemó, el humo se elevó. La sombra gritó Ann, y luego, un estallido. Una explosión de luz, la luz del tiempo, la luz del pasado, presente y futuro. La luz llenó la sala. Alex cerró los ojos. Cuando los abrió, la sala estaba en silencio. El reloj de la pared, no había nada en el cristal. No había inscripción. Las manecillas se movían, marcando el tiempo. Las 3:34 Han. La sombra se había ido. Las víctimas se habían ido. La voz de Caldwell se había ido. Alex y Sarah estaban solos. Y el tiempo había avanzado. El aire de la sala se volvió a calentar. El terror se desvaneció, reemplazado por un silencio abrumador. Alex, de rodillas, con las manos temblando, respiraba con dificultad. El olor a papel quemado llenaba el aire. La foto de su boda, reducida a cenizas, yacía en el suelo. Sarah, que había presenciado todo, corrió hacia él y lo abrazó, sollozando de alivio. El reloj de la pared, que antes había sido una puerta al infierno, ahora era solo eso en un reloj. Las manecillas se movían, marcando el tiempo. La hora era las 3:34. El bucle se había roto. La fatalidad se había ido. Mark, que se había quedado escondido detrás del sofá, se levantó lentamente, su rostro pálido. No lo puedo creer, susurró. Lo hiciste, lo detuviste. En Alex y Sarah se quedaron en la casa una semana más. Cada noche se despertaban a las 3:33, pero ya no había terror. Solo la hora, en una hora que ahora les pertenecía. Una hora que se había convertido en un recordatorio de la noche en que habían vencido al tiempo. Unos meses después, Alex y Sarah volvieron a la vida normal. Alex regresó a su trabajo y Sarah reabrió su estudio de arte. El reloj de la pared fue el único objeto de la casa que conservaron. Lo dejaron en la pared, como un trofeo de guerra. Una noche, Alex se despertó. Vio la hora en el reloj de la pared en 3:33. Y en lugar de sentir miedo, sintió una extraña paz. El tiempo, para él, ya no era una prisión, sino un regalo que había estado a punto de perder. Y en ese momento, supo que el horror no era el reloj, ni el fantasma de Caldwell, sino el tiempo en sí mismo. La obsesión de Caldwell por controlar el tiempo lo había llevado a su perdición y a la de su víctima. Pero Alex, al soltar el control, al aceptar el tiempo tal como es, lo había liberado. Y al liberarlo, se había liberado a sí mismo. El tiempo, al final, no se puede detener. Tampoco se puede controlar. Pero se puede, vivir. Y es en esa simple verdad
donde reside la mayor de las libertades. Alex miró a Sarah, que dormía plácidamente a su lado. El tiempo, para él, era ahora cada momento que pasaba con ella. Cada risa, cada lágrima, cada beso, y el tic-tac del reloj de la pared ya no era el sonido de un péndulo maldito. Era el sonido de un corazón latiendo en su propio corazón. Un corazón que había vuelto a vivir. El síndrome de la cabaña. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo? No me refiero a esa sensación de que alguien te mira desde lejos, en la calle o en una habitación contigua. Hablo de algo más primitivo, más profundo, la sensación de que no estás solo cuando la lógica te grita que no hay nadie a kilómetros a la redonda. Esa es la historia de Samuel, un hombre que buscó la soledad y la encontró, pero en el proceso se topó con algo que puso a prueba su cordura, algo que, a diferencia de la soledad que él buscaba, no estaba dispuesto a dejarlo ir. Samuel era un artista, un pintor de paisajes. Para ser exactos, sus cuadros no eran solo representaciones de la naturaleza, sino más bien una especie de diálogo con ella. Y para ese diálogo necesitaba silencio, un silencio total, absoluto, sin ruidos de coches, sin murmullos de la ciudad, sin la constante vibración de la vida moderna. Por eso, hace 6 meses, decidió alquilar una cabaña en lo más profundo de los bosques de Oregón, un lugar tan remoto que la señal de teléfono era casi inexistente. La cabaña era perfecta, pequeña, acogedora, con grandes ventanales que daban a un lago de aguas cristalinas y un bosque de pinos que se perdía en el horizonte. Tenía todo lo que necesitaban: un estudio con luz natural, una cocina de leña y un silencio que era casi palpable. Los primeros meses fueron idílicos. Samuel se levantaba con el sol, pintaba hasta que sus manos se dormían, y al anochecer se sentaba junto a la chimenea a leer o a contemplar el cielo estrellado. El único sonido que lo acompañaba era el crujido de la madera, el aullido lejano de un lobo o el canto de un búho. El mundo exterior, ese que había dejado atrás, se desvanecía. Era una paz que nunca antes había conocido. Pero la paz, a veces, es solo la calma antes de la tormenta. El cambio no fue drástico, fue sutil, como el susurro de la brisa. Todo comenzó con una sensación, una molestia que Samuel no podía identificar, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Una nota disonante en la sinfonía del bosque. Al principio, pensó que era solo el aislamiento. La mente, al no tener estímulos constantes, tiende a crear sus propios fantasmas. Uno de esos fantasmas, o eso creía él, era el crujido, un crujido que venía de la madera del porche, siempre en la misma zona. Al principio, lo atribuyó a la dilatación y contracción de la madera por los cambios de temperatura, una explicación lógica y tranquilizadora. Pero luego, el crujido se volvió más específico. Siempre sonaba cuando Samuel se quedaba quieto, en un silencio total. Era como si la madera lo esperara, y en el momento de mayor quietud, emitiera ese sonido para romper la paz. Una vez, por curiosidad, se acercó a la puerta para ver si había algo. Miró por la rendija de la puerta y lo único que vio fue la oscuridad impenetrable de la noche. Se encogió de hombros y se convenció de que era solo su imaginación. Pero la imaginación, a veces, tiene una base. Una noche, mientras Samuel preparaba la cena, escuchó un golpe seco en la ventana de la cocina. No era el sonido de una rama golpeando el vidrio. Era un golpe firme y único, como el golpe de un nudillo. Samuel se paralizó. La mano que sostenía la cuchara se congeló. Se quedó inmóvil. Mirando la ventana no había nada. La oscuridad se reflejaba en el vidrio como un espejo. Se obligó a sí mismo a pensar, con lógica. Un animal, un pájaro desorientado. Sí, eso era. Se obligó a retomar la cena, pero la sensación de que algo lo observaba desde fuera se había instalado en su mente. Unos días después, Samuel salió al porche a pintar. La luz de la mañana era perfecta, y el lago, como un espejo, reflejaba el cielo azul. Colocó su caballete y comenzó a trazar las primeras líneas. Estaba tan concentrado que no escuchó el crujido de nuevo. Lo sintió en una vibración en la suela de su bota, como si alguien hubiera pisado la madera justo detrás de él. Se dio la vuelta tan rápido que su caballete casi se cae. No había nada, solo el porche vacío y el bosque inmutable. Pero justo en el centro del porche, en la zona donde siempre escuchaba el crujido, vio algo que no estaba antes. Una huella. No era la huella de una bota, era una marca extraña, como la de un pie descalzo, pero con una forma y tamaño antinaturales. 3 dedos largos
y delgados. Samuel se quedó mirando la huella, con el corazón martilleando contra sus costillas. La huella era un puñetazo a su lógica. No había nadie más en kilómetros a la redonda. Samuel se agachó, sus dedos temblaron mientras trazaba el contorno de la huella en la madera. No era una huella de animal. Las garras habrían dejado marcas más profundas, pero tampoco era la de un humano. El pie era demasiado grande, y la disposición de los dedos era anómala. Era algo que no debería existir. La tranquilidad que tanto había buscado se había esfumado, reemplazada por una alarma que resonaba en su pecho. Se levantó de un salto y se apresuró a entrar en la cabaña. Cerró la puerta con llave, algo que nunca había hecho. Su estudio, con sus cuadros y sus pinceles, ya no parecía un refugio. Ahora era solo una trampa. Se acercó a las ventanas, las miró una por una, y sintió un escalofrío al notar que sus reflejos se desvanecían en la oscuridad del bosque. Se sentía expuesto, desnudo, ante algo que no podía ver. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se quedó sentado en la oscuridad, con una lámpara de aceite sobre la mesa. El crujido de la madera volvió, pero esta vez era más fuerte, más persistente. Ya no era un simple crujido, era un patrón. Crujido, pausa, crujido, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en el porche, de manera lenta y deliberada. Samuel se levantó, se acercó a la puerta y pegó su oído a la madera. El sonido era inconfundible, una serie de pasos pesados. No era el viento, no era un animal, era algo grande, algo que caminaba con un propósito, y ese propósito, Samuel estaba convencido, era él. Se quedó así, con el oído pegado a la puerta, durante lo que parecieron horas. Los pasos se detuvieron de repente, un silencio total, un silencio que era peor que el ruido. Se apartó de la puerta y se sentó de nuevo, con el corazón en la garganta. Escuchó el sonido de la respiración. No era la suya, era una respiración profunda, pesada, que venía del otro lado de la puerta. Una respiración que olía a tierra húmeda y a algo más, algo putrefacto. Samuel se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. La criatura estaba ahí, al otro lado de la puerta, esperando. Los días siguientes fueron un tormento. El sol ya no era un amigo, era solo un faro que iluminaba su prisión. Samuel no se atrevía a salir. El bosque, que antes era su santuario, ahora era una amenaza constante. Los ruidos se volvieron más frecuentes. Golpes en las paredes, rasguños en el techo, susurros que venían del viento. La criatura, fuera lo que fuera, parecía estar jugando con él, poniendo a prueba su cordura. Una tarde, mientras la lluvia caía con fuerza, Samuel escuchó algo inusual. No era un golpe ni un rasguño, era una especie de murmullo, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Se acercó a la ventana y miró a través del vidrio empapado. En la oscuridad, vio una silueta. No era una N, eran varias. Eran figuras altas y delgadas, moviéndose entre los árboles. Sus siluetas se contorsionaban de manera antinatural, como si no tuvieran huesos. Se movían en perfecta sincronía. Era una especie de danza macabra, y lo que decían los susurros, Samuel no podía entenderlo, pero sabía que no era un lenguaje. Era una especie de salmo, un cántico sin palabras, que le heló la sangre. Se alejó de la ventana y se acurrucó en un rincón. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras fantásticas en la pared. Samuel sintió un mareo. La realidad comenzaba a desdibujarse. ¿Eran reales esas criaturas? ¿O eran solo el producto de su mente quebrada por el aislamiento? Decidió que necesitaba una prueba, algo tangible que le confirmara que lo que estaba viendo no era una alucinación. A la mañana siguiente, cuando el sol brilló de nuevo, Samuel esperó a que la cabaña se sintiera vacía, a que el silencio regresara. Abrió la puerta con cuidado, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas, y salió al porche. No había huellas, no había nada. La madera estaba limpia, ni una sola marca. El alivio fue tan grande que casi se derrumba. Había sido su imaginación, el síndrome de la cabaña, como lo había leído en internet antes de venir. La mente humana, en aislamiento prolongado, puede crear escenarios y amenazas donde no las hay. Samuel sonrió, una sonrisa temblorosa pero genuina. Se había convencido a sí mismo de que estaba a salvo, pero al bajar los escalones del porche, notó algo en la hierba, una línea larga, recta y extraña. Era como si un dedo gigante hubiera arrastrado la tierra, dejando una hendidura perfecta. Y en el centro de la línea, en la tierra removida, había un tallo de flor,
No era una flor de la zona, era una flor silvestre de un color violeta e intenso que Samuel nunca había visto en el bosque, y el tallo estaba doblado, como si se hubiera roto de manera abrupta. Samuel se agachó para examinarla. No podía entender por qué estaba allí. De repente, sintió una vibración. No era una vibración de la tierra. Anera en su espalda, una sensación de un tacto helado, como si algo le tocara con la punta de un dedo. Se dio la vuelta de un salto y lo vio. Samuel lo vio. No era una criatura de pesadilla, o al menos, no una que se ajustara a las descripciones comunes. Era un serán. No tenía una forma definida. Era como una distorsión en el aire, una figura alta y delgada, pero que cambiaba de forma. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras en constante movimiento, como si la noche misma hubiera cobrado vida. No tenía ojos, ni boca, ni ninguna característica facial, pero Samuel sintió que lo miraba, que lo estaba escudriñando, analizando su miedo. Se movía con una lentitud antinatural, flotando a pocos centímetros del suelo. Samuel no gritó. El miedo se había apoderado de su garganta, dejándolo sin aliento. Se quedó inmóvil, mirando a la criatura, y la criatura, a su vez, se quedó quieta. Un momento que pareció una eternidad. El único sonido era el golpeteo de su corazón contra sus costillas. Y luego, el ser se movió, no hacia él, sino hacia la cabaña. Se deslizó por la pared, como si fuera una sombra proyectada, y desapareció por una de las ventanas. Samuel se derrumbó en la hierba. Su mente, que había estado a punto de quebrarse, se había roto por completo. No era una alucinación. No era el síndrome de la cabaña. La amenaza era real, y no estaba solo. Ann nunca lo había estado. Se arrastró hasta la puerta de la cabaña, y la abrió. Entró, temblando, y la cerró con llave, asegurándola con una barra de metal que había encontrado. Se sentó en el suelo, la espalda pegada a la pared, y se quedó así, en la oscuridad, esperando. ¿Qué había visto la criatura? ¿Qué estaba buscando? La respuesta, por más aterradora que fuera, no se hizo esperar. Unos minutos después, escuchó un sonido. No era un golpe. Era como un suspiro. Un suspiro de alivio. Un suspiro que venía de dentro de la cabaña. El sonido venía de su estudio. Samuel se arrastró por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza, y se asomó por la puerta del estudio. La luz de la mañana iluminaba el interior, y lo vio. La criatura estaba allí, flotando frente a uno de sus lienzos. No era el lienzo que Samuel estaba pintando. Era uno de sus primeros trabajos. Un cuadro de un paisaje de otoño, los árboles de color rojo intenso, el cielo azul, un pequeño río que se perdía en la distancia, y la criatura, con su forma de sombra, extendía una de sus extremidades, que no era ni un brazo ni una mano, y tocaba el lienzo. La pintura, al ser tocada, comenzaba a cambiar de color. El rojo intenso de los árboles se volvía un marrón opaco, el azul del cielo se oscurecía, y el río se volvía negro, como si estuviera hecho de tinta. Samuel vio cómo su obra de arte, su diálogo con la naturaleza, se estaba corrompiendo, se estaba envenenando. Era como si la criatura estuviera absorbiendo la vida de la pintura, como un vampiro que se alimenta de la luz y la belleza. Y cuando terminó, cuando el cuadro era solo una mancha oscura y sin vida, el ser se apartó. Ann no se dio la vuelta, se desvaneció, como una bocanada de humo, y la cabaña volvió a estar en silencio. Samuel entró en el estudio, temblando. Se acercó al lienzo, a la pintura. Estaba seca, pero no era la pintura que él había creado. Era algo muerto, algo vacío. La belleza se había ido, y en la esquina del lienzo, en la parte de atrás, donde Samuel ponía su firma, vio algo escrito. No era su letra, era una escritura extraña, con símbolos que no entendía, símbolos que parecían tallados en la tela, como si hubieran sido grabados con una garra. Samuel no podía entender lo que significaba, pero sabía que era un mensaje, una advertencia. El ser no estaba solo buscando la soledad, lo estaba cazando. Se quedó de pie, en el centro del estudio, rodeado de sus cuadros, y se dio cuenta de algo terrible. El crujido, los golpes, los susurros. No era la criatura acechándolo, era la criatura tratando de entrar, no para hacerle daño a él, sino para llegar a su arte, para corromperlo, para absorberlo, para alimentarse de él. Y se dio cuenta de otra cosa, el síndrome de la cabaña. La alucinación había sido el mismo quien había alimentado a la criatura, con su miedo, con su soledad.
Samuel se levantó, el miedo se había transformado en una fría determinación. No iba a dejar que esa cosa se alimentara de su arte, no iba a dejar que corrompiera todo lo que amaba. La criatura había usado su aislamiento en su contra, había manipulado su mente para hacerlo creer que la amenaza era solo una fantasía. Pero ahora que conocía la verdad, podía pelear. La cabaña, que antes había sido su refugio, ahora era un campo de batalla. Samuel se armó con lo único que tenía a mano, un viejo hacha de leñador que estaba guardada bajo la cama. No sabía si podría hacerle daño a una criatura hecha de sombras, pero era algo. El miedo ya no era una emoción que lo paralizaba, sino un combustible que alimentaba su lucha. La noche cayó de nuevo, pero esta vez Samuel no se acurrucó en un rincón. Se sentó en el centro de la cabaña, con el hacha en la mano, esperando. El silencio de la cabaña era opresivo, pero él sabía que era una mentira. La criatura estaba ahí, afuera, acechando. Lo podía sentir. El aire se sentía más frío, los ruidos eran más frecuentes. Un golpeteo en la pared, un rasguño en el techo, un susurro que se mezclaba con el viento. Samuel no se movió. Se quedó quieto, sus ojos fijos en la puerta. Esperó a no Dila. Y esperó. Las horas pasaban, las sombras de la cabaña se alargaban, se contorsionaban, parecían cobrar vida propia en él. El techo crujía, la puerta parecía moverse. Samuel sentía que la criatura estaba a punto de entrar, a punto de romper la puerta y consumirlo, pero se equivocaba. El golpe no vino de la puerta, vino de su estudio. Un golpe seco y resonante, como un tambor. Y luego, otro. Y otro. Samuel se levantó de un salto, con el hacha en alto, corrió al estudio, su corazón latiendo con fuerza, y vio la escena. La criatura no estaba en el estudio, pero en el centro del cuarto, en el lugar donde antes había estado el caballete, había un lienzo nuevo, un lienzo que no era suyo. El lienzo era un portal. Las sombras se movían dentro de él, como si fueran un mar de tinta. Y de ese mar, una mano emergió. Una mano delgada y alargada, con dedos afilados. La mano se extendió hacia el lienzo que Samuel había pintado la mañana anterior, el del lago. La mano tocó el lienzo, y de nuevo, los colores comenzaron a morir. A la luz se desvaneció. El azul del lago se volvió negro. El verde de los árboles se volvió marrón. La vida se había ido. Samuel no lo dudó. Levantó el hacha y golpeó el lienzo con todas sus fuerzas. El hacha se hundió en la tela, rasgándola con un sonido brutal. La mano, al ser cortada, se desvaneció en el aire. Las sombras del portal se arremolinaron, como si estuvieran furiosas, y luego se cerraron. El lienzo, rasgado, se quedó en su lugar. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio de derrota. Samuel se desplomó. Había salvado un lienzo, pero la criatura había encontrado una nueva forma de entrar. Y sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destruir todos sus cuadros, todos los lienzos, todos los dibujos. Tenía que destruir todo lo que la criatura quería. Con un dolor en el alma que era peor que el miedo, Samuel tomó el hacha de nuevo. Se acercó a sus cuadros, sus obras de arte, sus hijos, y comenzó a destruirlos. Rasgó cada lienzo, uno por uno. El sonido de la tela al romperse era un gemido. El sonido del marco al romperse era un grito. Era como si estuviera matando una parte de sí mismo. Los colores se mezclaban en el suelo, una mezcla horrible de vida y muerte. Cuando el último lienzo cayó al suelo, Samuel se quedó sin aliento. El estudio estaba lleno de ruinas. Los colores, que habían sido su vida, ahora eran un montón de escombros. Se sentó en el suelo, cansado, y miró a su alrededor. El silencio era total. La cabaña, sin los cuadros, se sentía vacía, como una tumba, pero no estaba vacía. En la pared, justo detrás de él, vio una sombra. No era una sombra de la luz, era una sombra que se movía por sí misma. Era una sombra que crecía, y en la sombra, Samuel vio una figura que lo miraba con ojos que no eran ojos, pero que lo miraban con una maldad que lo heló. Samuel se dio la vuelta lentamente. La sombra no tenía forma, era una mancha negra que se movía, y en su centro, un vacío que le absorbía la luz. No era una figura, era la ausencia de una. El miedo había regresado, más intenso que antes. La criatura, por lo visto, no se alimentaba solo de su arte, también se alimentaba de su miedo, y mientras más miedo tenía, más grande y más fuerte se hacía la sombra. En la oscuridad del estudio, Samuel vio el brillo del hacha. Se levantó, con las piernas temblorosas, y la tomó. No le temblaba la mano,
Estaba dispuesto a pelear hasta el final. No tenía nada que perder. Su arte, su vida, todo lo que le importaba, ya estaba destruido. Solo le quedaba su voluntad. Se enfrentó a la sombra. No había nada que pudiera hacer, pero tenía que intentarlo. Levantó el hacha y la sombra, al verlo, pareció sonreír. Un movimiento sin boca, una mueca de la nada. La sombra se movió, no con la lentitud de antes, sino con la velocidad de un rayo. Atravesó el cuarto, se deslizó por las paredes y se proyectó sobre el techo. Samuel sintió que la cabaña se movía. No era un terremoto, era como si la cabaña entera se estuviera convirtiendo en un lienzo. Las paredes comenzaron a sangrar colores. No era pintura, era como si la madera estuviera absorbiendo los colores de los cuadros que había destruido. Los verdes, los rojos, los azules, se mezclaban y se movían, formando un patrón horrible. El techo se volvía un cielo gris y tormentoso, y el suelo, un pantano de barro. La cabaña, su hogar, se estaba convirtiendo en una obra de arte retorcida de la criatura. Samuel miró a su alrededor, horrorizado. La cabaña estaba viva, pero no con una vida sana, sino con una vida enferma y maligna. Los colores se retorcían y se movían, como si tuvieran una vida propia. Las sombras de la cabaña se alargaban, se retorcían y se convertían en figuras fantasmales. Eran las figuras de sus cuadros, pero deformadas, desfiguradas. Las figuras, que antes eran hermosas, ahora eran monstruosas. Los árboles tenían ramas como garras, y el lago parecía un pozo de sangre. Las figuras de las personas, que antes eran felices, ahora tenían sus caras contorsionadas en gritos silenciosos. Y de repente, las figuras se movieron, se bajaron de las paredes y del techo. Se movían hacia Samuel. No eran una alucinación, eran reales. Eran sus propios cuadros, pero deformados, convertidos en monstruos por el ser de las sombras. Se movían lentamente, con una lentitud que era más aterradora que cualquier velocidad. Samuel levantó el hacha, golpeó a una de las figuras. El hacha se hundió en el cuerpo de tinta, pero no había sangre, no había grito, solo había un sonido como el de la tiza al rascar un pizarrón. La figura, al ser golpeada, se desintegró, se convirtió en una nube de polvo que olía a ceniza. Pero la figura se reformó de nuevo, tan rápido como se había desintegrado. Samuel se dio cuenta de que no podía luchar contra ellos. Eran sus propios miedos, sus propios demonios, que habían cobrado vida. Eran una parte de su alma que la criatura había corrompido. La criatura no quería solo su arte, quería su alma. Quería su voluntad, quería su ser. Se dio la vuelta y corrió. Corrió por la cabaña, el hacha en la mano. Las figuras lo seguían, se deslizaban por el suelo, trepaban por las paredes, lo rodeaban. No había escapatoria. Se estaba quedando sin aire. La cabaña se estaba haciendo más pequeña. Las paredes se movían, los techos se encogían. Era como si la cabaña entera se estuviera cerrando sobre él. Y luego, lo vio. El espejo, un espejo que había estado en el pasillo. El espejo estaba claro. No tenía figuras de tinta en él. Era un reflejo de su propia cara, pálida y llena de miedo. Pero detrás de su reflejo, vio a la criatura, a la sombra. Estaba ahí, detrás de él, mirándolo, sonriendo. Samuel se quedó paralizado. Su reflejo lo miraba con una expresión de pánico. Y detrás de él, la sombra. La sombra no estaba en la cabaña. Estaba dentro del espejo. Se movía, como si nadara en un mar de cristal. Sus dedos alargados tocaban la superficie del vidrio, dejando una estela negra que se disolvía. Las figuras de tinta, sus creaciones deformadas, se acercaban. Las paredes se movían, se retorcían. La cabaña, su prisión, se estaba colapsando sobre él. Y la sombra, desde el espejo, parecía disfrutar el espectáculo. Samuel no pensó. Levantó el hacha y la lanzó contra el espejo. El vidrio se rompió con un estruendo. Miles de fragmentos cayeron al suelo, y con ellos una bocanada de aire helado salió del espejo roto. El aire olía a moho y a algo más, algo putrefacto. La sombra, al verse atrapada en el espejo, había liberado su aliento. Pero no era solo un aliento. Era una voz que resonó en su cabeza. No era una voz con palabras, era un grito sin sonido, un grito que le heló la sangre, un grito de furia, y el grito venía de la sombra, que ahora se movía a través de los fragmentos de cristal. La sombra se regeneró, se hizo más grande, más oscura, y de la sombra emergieron dos figuras. No eran las figuras de tinta, eran Duceris y Sombraus,
con la misma forma amorfa. Uno se deslizó hacia Samuel, el otro se dirigió hacia la puerta del porche. Samuel no esperó, corrió hacia el porche. Tenía que salir, tenía que escapar de la cabaña. La cabaña era el lienzo de la criatura. Tenía que salir de la obra de arte. Llegó a la puerta, la abrió con dificultad y salió. La lluvia caía con fuerza. El porche estaba resbaladizo. El bosque era una masa de oscuridad. Samuel se deslizó por las escaleras del porche y corrió hacia el bosque. Pero el porche no era el porche, era una pintura. Las tablas de madera eran pinceladas de color marrón. La lluvia era una capa de barniz. El bosque era un lienzo. La criatura había pintado un escape para él en una ilusión. Samuel corrió, pero no avanzaba. Se sentía como si estuviera corriendo en el mismo lugar. Miró hacia atrás y vio a la criatura. La sombra no lo perseguía. Estaba parada en el centro del porche, mirándolo, y de repente, las paredes de la cabaña se movieron. Se hicieron más pequeñas y más compactas. Se movían hacia Samuel. La cabaña era un laberinto, una trampa. Samuel estaba atrapado en el lienzo. Estaba atrapado en el arte de la criatura. Y se dio cuenta de algo. La criatura no se estaba alimentando de su arte, se estaba alimentando de él. Se estaba alimentando de su desesperación, de su miedo, y entonces, una idea. La única forma de salir de un cuadro es destruyéndolo. Y para destruir la obra de la criatura, tenía que destruirse a sí mismo. No en un sentido literal, sino en un sentido simbólico. Tenía que dejar de tenerle miedo. Tenía que dejar de ser el pincel de la criatura. Samuel se detuvo, cerró los ojos. Dejó que el miedo lo invadiera, dejó que la desesperación lo abrumara. Y cuando el miedo llegó a su punto máximo, lo soltó. Dejó ir su miedo, dejó ir su desesperación. Dejó de luchar, se quedó quieto y esperó. La criatura, al sentir que su fuente de alimento desaparecía, se sintió confundida. Las figuras de tinta se detuvieron. Las paredes de la cabaña dejaron de moverse. La criatura, la sombra, no entendía lo que estaba pasando. Samuel abrió los ojos, miró a su alrededor, en el bosque. Ya no era un lienzo, era un bosque real. La cabaña ya no era un lienzo, era una cabaña de madera. La lluvia era real, el porche era de madera. Se había liberado. Samuel se había liberado, pero la criatura no se había rendido. La sombra, al ver que su comida se le escapaba, emitió un grito silencioso que le taladró la mente. Se disolvió en el porche, y Samuel sintió una presión en el pecho, como si la sombra estuviera dentro de él. Su mente era el nuevo lienzo. La criatura, al perder su control sobre el mundo exterior, había entrado en el mundo interior de Samuel. Sus recuerdos, sus sueños, sus miedos, se convirtieron en el campo de batalla. Samuel cerró los ojos y se encontró en un lugar que conocía bien. Su apartamento en la ciudad, el apartamento que había dejado atrás. Estaba lleno de sus cuadros, todos ellos colgados en las paredes. Eran sus obras de arte, pero no estaban dañadas, eran las mismas que él había pintado. Samuel se sintió aliviado, pero su alivio duró poco. Los cuadros comenzaron a cambiar. El cielo azul se volvió gris, el sol se oscureció, y el río se volvió un pozo de sangre. Los cuadros se deformaron, se corrompieron. La criatura estaba pintando su propia versión de sus recuerdos. Era una versión distorsionada y retorcida de su pasado. Samuel se dio cuenta de que no podía luchar contra la criatura en su mente. Era la dueña de ese mundo. Tenía que encontrar la forma de sacarla de su cabeza. Tenía que pintar un escape. Se concentró. No tenía pinceles, ni lienzos, pero no los necesitaba. Su mente era el lienzo, y su voluntad era el pincel. Cerró los ojos y comenzó a pintar. Pintó un lago de aguas cristalinas, un bosque de pinos, un cielo azul. Pintó la cabaña, no como una prisión, sino como un refugio. Pintó la soledad, no como un tormento, sino como una paz. Al principio, sus pinceladas eran débiles, sus colores eran opacos. La criatura se reía de él, distorsionando sus imágenes, convirtiendo sus pinos en garras y sus lagos en pantanos. Pero Samuel no se rindió, se concentró más. Su voluntad se hizo más fuerte. Los colores de su pintura se hicieron más brillantes. El verde de los pinos se volvió más intenso, el azul del lago más profundo. La criatura, al ver que su poder se desvanecía, se enfureció. La sombra se manifestó en su mente, se hizo más grande, más oscura. Se abalanzó sobre sus recuerdos, tratando de destruirlos. Pero Samuel no se movió. Se quedó en su cabaña mental, pintando su mundo. La sombra
intentó entrar en su pintura, pero no pudo. La pintura de Samuel era una barrera, era un muro de luz y belleza que la sombra no podía atravesar. La sombra, al no poder corromper su mente, se manifestó en el exterior. Samuel sintió una presión en su pecho, el aire se volvió frío, sus ojos se abrieron de golpe. Estaba de vuelta en el porche, la cabaña, el bosque, todo era real. La sombra estaba allí, flotando frente a él, más furiosa que nunca. No lo había podido poseer, y no lo iba a perdonar. La sombra se abalanzó sobre él. Samuel no se movió, no tenía miedo, no tenía nada que perder. La sombra lo envolvió, y Samuel sintió un frío helado, un frío que le quemó la piel, un frío que le quitó el aire. Sintió que su vida se le escapaba, y justo cuando sintió que iba a morir, sintió algo más. Un calor que venía de su pecho, un calor que venía de su corazón, un calor que venía de su voluntad. El calor se expandió en sí, hizo más fuerte. La sombra, al sentir el calor, se detuvo, y luego retrocedió. La sombra era el frío, el calor era la vida. La criatura no podía soportar el calor de la vida. Samuel se levantó. El calor en su pecho no era metafórico, era real, era una luz que venía de su alma. La sombra, al ver la luz, soltó un grito silencioso y se retorció. La cabaña, que había estado retorciéndose, dejó de hacerlo. Las figuras de tinta que lo habían estado persiguiendo se detuvieron. La criatura por primera vez parecía tener miedo. Samuel entendió. No era la cabaña lo que la criatura quería. No era el bosque, no era su arte, era su alma. Y el calor, la luz, era la única cosa que lo protegía. Era el calor de su voluntad, de su amor por lo que hacía, de su amor por la vida. La sombra se hizo pequeña en sí, hizo más compacta, se convirtió en una mota de polvo, una mota que se movía, una mota que brillaba con una luz extraña. La mota se deslizó por el suelo, entró en la cabaña y se arrastró por las paredes hasta llegar a la chimenea. Se deslizó por la chimenea y se perdió en el aire. La criatura había huido. Samuel se desplomó en el porche. Estaba exhausto, a su cuerpo le dolía. Su mente estaba confundida, pero estaba vivo en sí. Había enfrentado a la sombra y había ganado. Se levantó y entró en la cabaña. El estudio estaba en ruinas. Los cuadros, rasgados, los colores, esparcidos por el suelo. Pero las paredes ya no se movían. En el techo ya no crujía. La cabaña era de nuevo un hogar. Se sentó en el suelo, en medio del caos, y miró a su alrededor. No sentía pena por los cuadros destruidos. Sabía que podía pintarlos de nuevo. La verdadera obra de arte no estaba en la tela, estaba en él, en el sol. Salió, la luz de la mañana se filtró por los ventanales, iluminando el polvo en el aire. Samuel se levantó y se acercó a la ventana. Miró el bosque. El bosque era tranquilo. El lago era un espejo de luz. El síndrome de la cabaña, el miedo, la desesperación, todo se había ido. Solo quedaba la paz que había buscado. Pero no era la misma paz. Era una paz diferente, una paz ganada, una paz que tenía el sabor de la victoria. Samuel se quedó en la cabaña por unos días más. Ya no se sentía solo. Sabía que la criatura podía regresar, pero no le importaba. Sabía cómo protegerse. Sabía que su voluntad era más fuerte que cualquier sombra. Sabía que su amor por la vida era la luz que podía vencer a la oscuridad. El último día, Samuel pintó un nuevo cuadro. No era un paisaje, era un autorretrato, pero no era un retrato de su cara o de su cuerpo. Era un retrato de su alma, un retrato de una luz que venía de su pecho. Y en el cuadro, en la parte de atrás, donde antes ponía su firma, Samuel escribió una sola palabra. La escribió con su propia sangre, y la palabra era victoria. Samuel abandonó la cabaña al amanecer. No miró hacia atrás. Llevaba una pequeña mochila con su ropa y el nuevo cuadro. Lo había envuelto en una lona, como si fuera un tesoro. Y lo era la prueba de su victoria. El camino de regreso a la civilización era largo. Samuel caminó por el bosque, el sol filtrándose entre los árboles. El bosque, que antes era un lugar de miedo, ahora era un lugar de paz. Los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro del viento, eran una sinfonía que lo acompañaba. Después de un día de caminata, Samuel llegó a la carretera. Una vieja camioneta se detuvo, y el conductor, un hombre mayor con barba canosa, lo miró con curiosidad. ¿Va lejos, joven?, preguntó el hombre. Samuel sonrió. Más de lo que imagina,
dijo. El hombre lo miró con una sonrisa. Samuel subió a la camioneta. El viaje fue tranquilo. El hombre, que se llamaba George, era un leñador que vivía en un pueblo cercano. Habló de la vida en el bosque, de los animales, de las tormentas. Samuel lo escuchaba, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en la sombra, en los cuadros, en la luz. Llegaron al pueblo. Era un lugar pequeño, con una sola calle principal. George lo dejó en la parada del autobús. Cuídese, joven, le dijo George. El bosque es un lugar extraño. A veces, la soledad es demasiado para el alma. Samuel asintió. A veces, dijo, la soledad es el único lugar donde se puede encontrar la luz. Se despidió de George y esperó el autobús. Mientras esperaba, miró el pueblo, las luces de las casas, las voces de la gente, el mundo exterior, el mundo que había dejado atrás, el mundo que, de alguna manera, lo había salvado. En el autobús llegó. Samuel subió y se sentó en un asiento cerca de la ventana. La lona, con el cuadro adentro, estaba en su regazo. La sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que la sombra regresara. El autobús se puso en marcha, alejándose del pueblo, alejándose del bosque. En el viaje fue largo. El autobús se movía a través de un paisaje de campos y granjas. La noche cayó. Samuel se durmió y por primera vez en mucho tiempo no tuvo pesadillas. Soñó con un lago de aguas cristalinas, con un bosque de pinos y con una cabaña. Pero esta vez, la cabaña era un hogar y la soledad era una amiga. Se despertó al amanecer, con el autobús entrando en la ciudad. El sol de la mañana iluminaba los edificios de cristal y metal. La ciudad era un laberinto de cemento, un lugar de ruido y movimiento. Pero Samuel no sintió miedo. Sintió que había regresado a casa. Llegó a su antiguo apartamento, abrió la puerta. Todo era como lo había dejado. El polvo cubría los muebles, pero no había rastro de la sombra. Samuel respiró hondo y sonrió. Se quitó la mochila, se sentó en el suelo y desenrolló la lona. El cuadro estaba allí. El autorretrato en la luz que venía de su pecho. Y en la parte de atrás, la palabra Anne Victoria. Samuel se levantó, tomó una caja de pinturas y comenzó a pintar. Pintó un nuevo cuadro. Un cuadro de la ciudad, pero no era la ciudad que él había dejado. Era la ciudad que él había encontrado. Una ciudad de luz. La ciudad era ahora un lienzo en blanco para Samuel. No la pintó con los colores de la desesperación o la soledad, sino con la paleta de la esperanza y la redención. Sus pinceladas eran firmes, llenas de la luz que había encontrado en su interior. Los rascacielos se convertían en montañas de luz, los autos en ríos de colores y las personas en puntos de luz que se movían en una danza eterna. Su arte, que antes era una fuga de la realidad, ahora era una celebración de ella. Pasaron los días, y Samuel se sumergió en su nueva vida. Vendió sus cuadros, no por el dinero, sino para compartir su luz con el mundo. Sus pinturas no eran solo imágenes de una ciudad, eran ventanas a un mundo interior de paz, un mundo que él había creado con su propia voluntad. Las personas que compraban sus cuadros no sabían nada de la cabaña, de la sombra o del síndrome, solo sabían que al mirar sus obras sentían una paz que no podían explicar. Una noche, mientras Samuel pintaba en su estudio, escuchó un sonido familiar. El sonido de un golpe seco en la ventana. No era un golpe de nudillo, era el sonido de un pájaro desorientado. Samuel se acercó a la ventana y lo vio un pequeño gorrión. Se quedó mirándolo por un momento. No sintió miedo, solo sintió compasión. Abrió la ventana y el pájaro, al ver la luz, voló. Se perdió en la inmensidad de la noche. Samuel sonrió. Se dio cuenta de que la sombra no lo había seguido. La sombra era parte de él. Era la parte de él que tenía miedo a la soledad. Y al aceptar su soledad, al encontrar la luz en ella, había vencido a la sombra. El síndrome de la cabaña no era una enfermedad de la mente, era una enfermedad del alma. Una enfermedad que se cura con la luz de la voluntad. Samuel nunca volvió al bosque. No lo necesitaba. Había encontrado su bosque en la ciudad. Había encontrado su cabaña en su estudio y había encontrado su soledad en su arte. Ya no era un pintor de paisajes, era un pintor de almas. Y su obra maestra, su Maggiore Victoria, no era un cuadro, era el mismo, el espíritu de la carretera. Si alguna vez han viajado de noche, sabrán que hay un tipo de silencio muy particular en la oscuridad de la carretera. Es un silencio que se siente más grande que el ruido, que se mete en cada rincón de tu coche y en tu cabeza. Y es en ese silencio donde uno empieza a escuchar cosas, a ver cosas que no deberían estar ahí. Esta historia que voy a contarles sucedió en una de esas carreteras. En algún lugar,
entre lo real y lo que no lo es. Un joven llamado Alex, de unos 20 y tantos años, decidió hacer un viaje de última hora para escapar de la ciudad. Su coche, un viejo Ford de segunda mano, era su única compañía. La noche era oscura, sin luna, y la carretera serpenteaba a través de un denso bosque, un lugar donde las copas de los árboles se entrelazaban como dedos esqueléticos. Después de horas de conducción, la fatiga comenzó a apoderarse de él. La música en la radio se había detenido hace mucho tiempo, reemplazada por un estruendo blanco que apenas lograba llenar el vacío. Fue entonces cuando la vio, una figura solitaria de pie al borde de la carretera, con el pulgar levantado. Era una mujer, vestida con una gabardina gastada que parecía demasiado grande para ella, con una larga melena que el viento jugaba a despeinar. Alex dudó por un momento. Había escuchado las historias, por supuesto, las advertencias sobre recoger autoestopistas en medio de la nada, pero esta mujer no parecía amenazante. Se veía pequeña, vulnerable, casi como si el simple hecho de existir en esa carretera estuviera agotándola. Detuvo el coche a unos metros de ella y bajó la ventanilla. La mujer se acercó con una lentitud que le puso los pelos de punta. Una vez dentro, en el asiento trasero, el ambiente en el coche cambió. El aire se volvió más frío y pesado, como si la noche misma hubiera entrado con ella. Alex la miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran extrañamente grandes y oscuros, como si fueran dos agujeros negros que absorbían la poca luz que había. Su piel era pálida, casi translúcida. La mujer no dijo nada, se limitó a quedarse ahí, en el asiento de atrás, con la mirada perdida en el oscuro paisaje que pasaba a toda velocidad. Alex, sintiéndose incómodo con el silencio, intentó iniciar una conversación. «Hola, ¿a dónde vas?», le preguntó. No hubo respuesta. La mujer simplemente se mantuvo inmóvil, como una muñeca de porcelana olvidada. Alex continuó conduciendo. La tensión en el coche aumentaba con cada kilómetro. Los kilómetros se arrastraban. El coche parecía perder potencia, como si se estuviera esforzando. Alex estaba a punto de preguntarle si al menos podía señalarle la dirección, cuando miró de nuevo el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba. El corazón de Alex dio un vuelco, frenó bruscamente, y el coche derrapó. Miró por encima del hombro, al asiento trasero vacío. El aire acondicionado, que había estado encendido, pareció soplar un gélido aliento contra su nuca. El miedo se apoderó de él, un miedo que era más profundo que el simple susto. Era un miedo que le gritaba que algo andaba muy mal. Tragó saliva y se dispuso a arrancar el coche de nuevo, pero el motor no respondía. No había ningún sonido. La radio, que había estado en silencio, empezó a emitir un sonido estático. De repente, una voz, fina y quebradiza, se coló por los altavoces. «Espera, ¿por qué tienes tanta prisa?». El pánico se apoderó de Alexan. Dejó de intentar encender el coche. El espejo retrovisor brilló momentáneamente y una figura se materializó de nuevo, como si se hubiera disuelto en la oscuridad y ahora se estuviera volviendo a formar. Era ella, la autoestopista. Pero esta vez, sus ojos estaban completamente blancos. La imagen en el espejo era nítida, demasiado nítida, como si esa figura fantasmal estuviera más presente en el reflejo que en el asiento trasero. Y en sus ojos, dos cuencas vacías y blanquecinas, Alex vio no solo terror, sino un eco de su propia desesperación. La autoestopista levantó una mano. Sus dedos largos y delgados se extendieron lentamente hacia el cristal del espejo, y en ese movimiento, Alex sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. No era el frío del aire acondicionado, era un frío que venía de adentro, un frío que se pegaba a los huesos. La voz en la radio volvió a sonar, más clara esta vez, casi como si estuviera susurrándole directamente al oído. La autoestopista se inclinó hacia adelante en el espejo, su rostro ahora un poco más cerca del de Alex. «¿No te han dicho que es de mala suerte recoger a una chica en este camino?», le preguntó con una risa seca, como el sonido de hojas muertas siendo arrastradas por el viento. En ese instante, la radio se llenó de un estruendo blanco, y luego la voz de una locutora, tranquila y calmada, se escuchó a través del ruido. «A esta hora, la carretera es peligrosa. Se han reportado varios accidentes fatales en esta zona a lo largo de los años. Es una pena para aquellos que no llegaron a su destino». Alex sintió un nudo en el estómago. La autoestopista en el espejo movió la cabeza de un lado a otro. «Yo no soy una de ellas», susurró. Y esta vez, el sonido vino de todas partes a la vez, envolviéndolo por completo en un susurro gélido. El motor del coche cobró vida de repente con un rugido ensordecedor. Las luces parpadearon
y los limpiaparabrisas se encendieron. Alex pisó el acelerador sin pensar, y el coche salió disparado. Su intención era dejar atrás a esa cosa, a esa presencia, pero no sabía si era posible. Miró por el espejo retrovisor una vez más. La mujer seguía ahí, con sus ojos ahora brillando con una luz tenue en la oscuridad, y en su rostro una sonrisa se dibujó lentamente, una sonrisa que parecía más una grieta que una expresión de alegría. Alex aceleró más. El velocímetro subía 100, 120, 140 kilómetros por hora. El coche temblaba violentamente. Alex estaba en un túnel de terror, solo, con la carretera delante de él y el espectro en el asiento de atrás. El bosque, a su alrededor, se volvió una mancha oscura. Las luces de los árboles parpadeaban con una frecuencia antinatural, como si estuvieran siguiendo un ritmo. La voz de la locutora en la radio continuó, ahora con un tono más sombrío. El último accidente fue especialmente extraño. Una furgoneta, encontrada a un lado de la carretera, completamente vacía. No había rastros del conductor, solo una nota en el asiento del pasajero que decía no vuelvas a mirar. El corazón de Alex se detuvo por un segundo. La autoestopista en el espejo levantó un dedo y lo puso sobre sus labios, en un gesto de silencio. Y entonces, Alex no pudo evitarlo. Bajó el espejo retrovisor y lo puso en la posición del asiento del pasajero. Al hacerlo, sintió un aliento frío en su nuca. El espejo se movió por sí solo, volteándose hacia él. El reflejo del autoestopista se acercó y llenó el cristal. Sus ojos blanquecinos estaban ahora a centímetros de los de Alex Zahn. Su rostro se distorsionó, la piel se estiró y se arrugó. Ahora, no era la cara de una mujer, era un cráneo con una sonrisa esquelética y los ojos vacíos. Los huesos del cráneo del autoestopista en el reflejo empezaron a agrietarse. La visión se volvió borrosa y Alex cerró los ojos. Abrió los ojos. El coche estaba detenido. El motor se había apagado. El silencio de la noche había vuelto, más pesado y denso que antes. La radio seguía encendida, solo que ahora no había música ni estática. Solo el sonido de un tic-tac rítmico, como un metrónomo marcando el tiempo en el vacío. Alex giró la cabeza lentamente hacia el asiento trasero. Anne estaba vacío. La gabardina gastada y la melena oscura ya no estaban ahí. Un sudor frío le perló la frente. El tic-tac de la radio se volvió más rápido, un latido frenético que resonaba en sus oídos. Miró de nuevo al espejo retrovisor. Un rostro se formó en el cristal, una cara borrosa, como si estuviera hecha de humo. Los ojos no tenían iris ni pupilas, eran solo dos cuencas oscuras. La cara en el espejo se acercó, se hizo más clara, y Alex se dio cuenta de que no era una mujer. Era un hombre, con una larga barba y una cicatriz que le cruzaba la frente. La voz en la radio, ahora grave y profunda, sonó. ¿Por qué corres? ¿De qué escapas? ¿No te das cuenta? Nunca vas a poder ir más rápido que la carretera. Alex intentó encender el coche de nuevo. La llave giraba en el encendido, pero no había respuesta. El tic-tac de la radio se detuvo de repente. El silencio fue total, absoluto. En ese instante, Alex se dio cuenta de algo. Las luces del tablero, que antes brillaban, ahora estaban apagadas. El coche estaba muerto, completamente. En el espejo, el rostro del hombre se distorsionó. Su boca se abrió en un grito sin sonido. Un grito que se sentía como una punzada de dolor en el pecho de Alexa en la cara. Se desvaneció y en su lugar apareció el rostro de la mujer, con sus ojos ahora llenos de un dolor insoportable. Su rostro pálido se volvió gris. La voz en la radio, ahora un susurro agonizante, pronunció una sola palabra. Ayúdame, ayúdame. El espejo se volvió negro. Alex se quedó en la oscuridad, rodeado por el silencio del bosque. La cabeza le daba vueltas y el miedo lo paralizaba. No podía moverse, ni siquiera pensar con claridad. La voz en la radio volvió a susurrar, esta vez más fuerte. No mires a Alex. Se quedó quieto, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Estaba en un estado de trance, paralizado por el miedo, y en la oscuridad, en el asiento de atrás, un movimiento llamó su atención. Un tenue brillo, como el de un faro a lo lejos, se reflejaba en el espejo retrovisor. Era una luz de un coche que se acercaba. Un grito del autoestopista resonó a través de la radio, una voz ahora desesperada. No los dejes subir. Un camión de gran tamaño se acercaba, sus faros deslumbrantes. Alex instintivamente extendió su mano y tocó el espejo. El reflejo de la mujer se volvió transparente y pudo ver a través de ella el interior del camión. El conductor, con la misma cicatriz del hombre en el espejo. El copiloto,
con la misma mirada de dolor que la mujer. Las luces del camión pasaron a su lado, y en el espejo retrovisor, Alex vio que las caras del conductor y el copiloto se habían transformado. Eran las mismas caras que había visto en el espejo, las del hombre y la mujer. Pero ahora no eran fantasmas, eran reales. El camión se alejó, y la imagen en el espejo retrovisor volvió a ser el reflejo de la carretera oscura. Alex estaba solo de nuevo, pero ahora el miedo que sentía no era solo por lo que había visto, sino por lo que había comprendido. El camión, los fantasmas. Todo estaba conectado. Los fantasmas no eran los fantasmas de la mujer y el hombre, eran los fantasmas de aquellos que habían intentado ayudarlos. De repente, una voz sonó en la radio. Una voz diferente. No era la del autoestopista ni la de la locutora. Era una voz masculina, con un acento extranjero. ¿Me puedes dar un aventón? Estoy en el camino de regreso de un largo viaje. Alex miró a través del espejo retrovisor, y allí estaba, en el asiento trasero, un hombre con una maleta. Era el mismo hombre que había visto en el reflejo, pero esta vez parecía real, tangible, vestía un abrigo pesado y parecía exhausto. El miedo que Alex había sentido antes se transformó en una sensación de pánico puro y frío. El hombre del espejo, el mismo que había visto en la cabina del camión, estaba de vuelta, no en el espejo, sino en el asiento trasero. El hombre le dijo a Alex: me quedé sin gasolina hace unas horas. He estado caminando en esta carretera por lo que parece una eternidad. El hombre, ahora en el asiento, se inclinó hacia adelante. ¿Sabes? Dicen que esta carretera está embrujada, que hay gente que se aparece y desaparece. La voz en la radio de pronto volvió a sonar, más clara que nunca. Alex, no los dejes subir, no. No los dejes. El auto está bien, no necesitas ayuda. Han solo conduce. El hombre del asiento trasero se rió. Una risa profunda y ronca. Ignora a esa mujer, amigo. Ella solo quiere que te quedes aquí, para siempre. La luz de sus ojos brilló en el espejo retrovisor, y por un instante, los ojos de Alex se encontraron con los del hombre. Un miedo abrumador lo invadió. Un miedo tan intenso que se sintió como un dolor físico. Era como si el hombre del espejo estuviera extrayendo toda la energía, toda la fuerza, todo el coraje de su cuerpo. El hombre dijo: solo quiero salir de aquí. Si me llevas, te prometo que nunca más me verás. A menos que, claro, te quedes atrapado en la carretera también. En ese caso, me verás en el asiento trasero, esperando a que alguien más me lleve. La radio volvió a sonar, y la voz del autoestopista resonó. Es una trampa. Alex, no los ayudes. Si los ayudas, te quedarás aquí para siempre, como ellos. Como yo. El hombre en el asiento trasero sonrió. No es una trampa. Es un trato. Si me dejas, te dejaré ir. Pero si te quedas, te quedarás para siempre. El hombre se inclinó aún más, y Alex pudo sentir su aliento frío en su nuca. El hombre continuó: es solo que no te das cuenta. No soy el primero que se ha quedado atrapado aquí, y no serás el último. La carretera te elige. Y una vez que te elige, no te deja ir. Alex, paralizado por la voz del hombre, se dio cuenta de algo. La autoestopista del espejo retrovisor no era un fantasma que quería hacerle daño. Era una advertencia. Era ella, o al menos el espíritu de la mujer, que estaba intentando guiarlo. Pero la voz del hombre en el asiento trasero parecía más convincente, más real. Y lo peor, era una voz que ofrecía una salida, una falsa promesa de escape. El hombre del asiento trasero sonrió. Un escalofrío le recorrió a Alex la espalda. Los ojos del hombre, que antes parecían cansados, ahora brillaban con una luz malévola. Ya ves, amigo, esto es solo una carretera. Es un simple camino que une dos puntos. Pero en este camino hay almas que se han perdido. Y yo soy el guardián de esas almas. No puedo salir de este lugar. A nadie puede. Pero si alguien me da un aventón, puedo descansar un poco. Y a cambio, lo dejaré escapar. Alex sintió un nudo en el estómago. La voz del hombre en el asiento trasero era una trampa. No le ofrecía una salida, le ofrecía un reemplazo. Si Alex lo ayudaba, se convertiría en un alma perdida en la carretera. Y el hombre del asiento trasero, que en realidad era el espíritu de un viejo camionero, podría descansar por un tiempo, hasta que otro incauto se atreviera a pasar. La voz del autoestopista sonó de nuevo en la radio, más fuerte. No, Alex, no es cierto, en él miente. La carretera no se queda con las almas, se las come. Y las almas que se come se quedan atrapadas aquí para siempre. Como él, en el hombre, en el asiento de atrás se rió. La autoestopista se volvió una sombra, sus ojos vacíos y pálidos, brillando con una tenue luz. El hombre la ignoró y le dijo a Alex: amigo,
No la escuches. ¿Qué te ha ofrecido ella? Nada, solo una advertencia. Yo te ofrezco una salida. Una salida real. Una salida de esta pesadilla. La voz del autoestopista le suplicó. No lo hagas, Alexen, no lo dejes subir. No te conviertas en uno de nosotros. Por favor, solo arranca el coche. Conduce y no mires atrás. Y cuando te des cuenta, te habrás ido. Alex se quedó mirando al hombre en el espejo. Su reflejo era ahora una mezcla entre un hombre agotado y una figura espectral. Sus ojos, los de la mujer, los del hombre, todos se superponían en el reflejo. Alex tomó una decisión. No le creería al hombre, le creería a la mujer que, a pesar de su terrorífico aspecto, le estaba ofreciendo la única salida. No la ayuda que el hombre le ofrecía, sino la advertencia. La ayuda que ella le estaba ofreciendo era la de no sucumbir a la desesperación. Alex arrancó el coche, y esta vez, el motor respondió al instante. Las luces se encendieron, y el coche empezó a moverse. La radio se apagó, el tic-tac se detuvo, miró a través del espejo retrovisor, y el hombre ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. El corazón de Alex latió con fuerza. Había tomado la decisión correcta. No se había quedado atrapado. No se había convertido en una de las almas perdidas de la carretera. Con cada metro que avanzaba, Alex sentía que la pesadilla se desvanecía. La radio, que había sido la voz de su terror, ahora emitía una música suave, casi imperceptible. La oscuridad de la noche parecía menos densa, y por primera vez en horas, Alex se atrevió a respirar con tranquilidad. Su mirada se mantuvo fija en el espejo retrovisor. El asiento trasero, que antes había albergado un espectro y una advertencia, ahora estaba vacío, reflejando solo la oscuridad del camino. De repente, una voz suave y delicada, pero no la del autoestopista, sino la de una niña, sonó en el asiento de atrás. ¿Ya casi llegamos? Su tono era inocente, como el de alguien que ha estado en el coche por mucho tiempo y se aburre. Alex giró la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. El coche estaba lleno de un silencio helado. El corazón de Alex se detuvo. No había nadie, era imposible. Pero la voz era tan clara, tan real. Miró de nuevo al espejo retrovisor. Y allí estaba, una niña pequeña, de no más de 5 años, con un vestido blanco y largo, sentada en el asiento trasero. Su cabello era largo y negro, y su rostro era pálido, casi translúcido. La niña le sonrió a través del espejo retrovisor, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que eran 2 puntos negros. Sin vida, ¿tienes miedo? Su voz era dulce, pero el eco en el coche la hacía sonar como un susurro fantasmal. Alex se sintió invadido por un terror diferente, un terror más puro. La niña no era una advertencia, no era una trampa, era algo más. Era un residuo de la carretera Ann. Alex aceleró. La música en la radio se volvió más fuerte, un sonido caótico y distorsionado que se mezclaba con el eco de la risa de la niña. La voz de la niña se volvió más fuerte, suplicante. ¿Por qué corres? ¿Acaso no te diviertes? No te vayas, es muy solitario aquí. La niña se inclinó hacia adelante en el espejo, y sus ojos se encontraron con los de Alex. En sus cuencas negras ahora brillaban con una luz rojiza. La voz del autoestopista sonó de nuevo, pero esta vez con un matiz de desesperación y miedo. No mires a la niña, no la mires, ella te hará olvidar quién eres, no te dejes engañar. Pero ya era tarde. Los ojos de Alex estaban fijos en el espejo, y no podía apartar la mirada. En ese momento, Alex se dio cuenta de algo. La autoestopista no era la única que estaba atrapada en la carretera. Había otros, a muchos otros, todos ellos esperando que alguien los recogiera, esperando, como fantasmas, que alguien les ofreciera un aventón, una oportunidad para escapar. Y la carretera, como un monstruo insaciable, los había devorado a todos. Y ahora, quería devorar a Alex. En el reflejo de la niña, en el espejo retrovisor, se desvaneció, y en su lugar, apareció el reflejo de una carretera vacía. Alex se sintió aliviado, miró al asiento trasero, y estaba vacío, pero la radio seguía encendida, emitiendo una melodía suave, una canción de cuna, con la voz de una niña que susurraba: «Bienvenido a casa». La radio se apagó. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no era un silencio lleno de tensión y miedo, era un silencio denso, pesado, como el de una tumba. Alex sintió que el aire se volvía más frío, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Se sintió cansado, como si hubiera conducido durante días sin descanso. El coche se detuvo por sí solo. Alex miró el espejo retrovisor. El reflejo de la carretera
ya no era oscuro. Ahora, el reflejo mostraba una carretera iluminada por las luces de una ciudad a lo lejos. Era una ciudad que no reconocía. Había llegado a algún lugar, pero ¿a dónde? Una voz, suave y melódica, se escuchó en el asiento de atrás. «Es un bonito lugar, ¿no?» Alex giró la cabeza. El asiento trasero seguía vacío, pero la voz era tan clara, tan cercana, que se sintió como si alguien estuviera susurrándole al oído. A la voz continuó: «Es donde todos terminamos, los que nos hemos quedado en la carretera». Alex miró al espejo retrovisor. La imagen del pueblo fantasma se hizo más clara. Vio un auto viejo, oxidado, estacionado al lado de la carretera. Y en el asiento trasero de ese auto, vio la figura de un hombre. Era el hombre del camión, el que había visto en el espejo. El hombre se giró y miró directamente a Alex, y en sus ojos, Alex vio una tristeza profunda, una resignación infinita. La voz en el asiento de atrás continuó: «Todos pasamos por lo mismo. La autoestopista, el camionero, a la niña, todos nosotros somos parte de la carretera. Y ahora, tú también lo eres». Alex se sintió invadido por una sensación de vacío. No era miedo, no era terror, era una tristeza infinita, una soledad abrumadora. Alex se dio cuenta de la verdad. No había escapado de la carretera. Se había convertido en la carretera. La autoestopista, el camionero, la niña, todos eran fantasmas, almas que se habían quedado atrapadas en el camino. Y ahora, Alex era uno de ellos, un fantasma en un coche que se movería para siempre por la carretera, esperando que algún día alguien lo recogiera y lo ayudara. Pero no había ayuda, solo más almas que se quedarían atrapadas. El reflejo del pueblo fantasma se desvaneció y el espejo retrovisor se llenó de un color blanco cegador. El blanco se volvió oscuro y el coche empezó a moverse por sí solo. Alex se sintió flotar. La radio se encendió de nuevo y la voz del autoestopista se escuchó. Esta vez, su voz era clara y tranquila. «Bienvenido a casa». Alex en la radio se apagó y Alex se sintió tranquilo. No había miedo, no había soledad, solo un sentimiento de aceptación. Se había convertido en parte de la carretera y por primera vez en toda la noche, Alex sonrió. Una sonrisa triste y resignada. Ahora, era el turno de él de esperar. Esperar a un incauto que se atreviera a recogerlo. Esperar a que alguien más se convirtiera en un fantasma. El coche de Alex se deslizó por la carretera, pero ya no había sonido de motor ni el chirrido de las llantas. Era un movimiento silencioso, antinatural, como si el coche fuera arrastrado por una fuerza invisible. Alex, ahora en paz con su destino, observaba el mundo a través del espejo retrovisor. El reflejo ya no era de la carretera por la que se movía, sino de un túnel oscuro y nebuloso, sin principio ni fin. Al final del túnel, una luz parpadeante atrajo su atención. Era una luz lejana, intermitente, como la de una linterna en la oscuridad más profunda. A medida que el coche avanzaba, la luz se hacía más grande y más brillante, revelando una figura de pie en medio del túnel. Era la autoestopista, pero esta vez su aspecto era diferente. Su ropa no era una gabardina gastada, sino un vestido de lino blanco y limpio. Su cabello, en lugar de estar enredado y sucio, brillaba con una luz tenue. Ella no tenía los ojos vacíos, sino que sus ojos eran de un color azul profundo, llenos de una tristeza abrumadora. La autoestopista le hizo un gesto a Alex con la mano, una señal que no era de ayuda, sino de despedida. En su rostro, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó. Una sonrisa llena de dolor y resignación. En ese instante, Alex lo entendió todo. La autoestopista no era una de las almas que lo atraparon. Ella era la guardiana Anne, la protectora. Era ella quien intentaba advertirle, quien había estado luchando para que no cayera en la misma trampa que ella. Una voz, la del autoestopista, pero llena de una dulzura dolorosa, resonó en la mente de Alex Anne. «No te preocupes, no estarás solo». La voz de ella parecía como un bálsamo para la soledad que Alex sentía, un consuelo para el vacío en su alma. No es un castigo, es un descanso. Es donde las almas que han perdido el camino pueden quedarse hasta que encuentran su paz. Alex miró de nuevo el espejo retrovisor. La autoestopista en el túnel había desaparecido en el túnel también. El espejo ahora mostraba una carretera diferente, una carretera familiar. Era la misma carretera por la que había conducido antes, la misma carretera que había sido el principio de su pesadilla. Pero ahora, la carretera estaba llena de coches, de personas, de vida, y en la distancia, una gasolinera iluminada por luces de neón parpadeantes. Alex miró a su alrededor. Estaba en el mismo coche, pero el asiento de atrás
estaba vacío. La radio estaba apagada. La temperatura del coche era normal. Todo era normal. El terror de la noche anterior parecía un mal sueño, un recuerdo borroso que apenas podía comprender. De repente, una figura de un hombre joven se apareció en el espejo retrovisor. Era Elan, pero era el diferente, más joven, con el rostro lleno de una energía que había perdido. El joven Alex se veía cansado, pero sus ojos brillaban con una luz de esperanza. El joven Alex sonrió y le dijo al Alex del presente: ¿A dónde vamos, amigo? Alex lo entendió. Era un ciclo. Él había sido el conductor, y ahora era el autoestopista, el que esperaba en la carretera. Había sido liberado de su cuerpo, de su vida, y ahora era una de las almas que la carretera se había tragado. Su cuerpo, su vida, eran ahora solo una ilusión, un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue. Y la autoestopista, la guardiana, la que había intentado ayudarlo, ahora era un susurro en el viento, una voz que nadie podía oír, a menos que estuviera a punto de unirse a ella. El joven Alex le hizo un gesto con la mano, y el coche comenzó a deslizarse por la carretera. El reflejo en el espejo retrovisor se desvaneció, y el espejo se quedó vacío. Alex se quedó en oscuridad, en el silencio, en el vacío de la carretera, esperando, como un fantasma, que el próximo conductor lo recogiera.